Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todos y todas, a la 10ª conferencia de la CLACSO, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación FECODE, desde el movimiento pedagógico en Colombia impulsado en el año 82 por la Federación, desde su revista Educación y Cultura, que sigue interrumpida a pesar de los efectos de la violencia desde 1984. Y un saludo también pues, a nuestra internacional de la educación, a cabeza de nuestra compañera Gabriela Morilla, y veo aquí al profesor Orlando de la red Estrada. A todas y todas un saludo vital, fraternal y pedagógico. Mi nombre es Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE y de su Comisión de Política Educativa Pública. Bueno, digamos que ¿qué ha pasado y qué estamos haciendo? Creo que ese es el punto alrededor del tema. En primer lugar, la escuela pública ha sido objeto de 3 grandes agresiones en Colombia y no lo dudo que en una buena parte de América Latina, como lo acabo de ver. Lo hemos escuchado y compartido con nuestros compañeros. La primera, por supuesto, la agresión del extremo neoliberalismo, que ha procedido a un proceso de supresión de recursos y de apropiación de los recursos públicos, supresión en el primer caso para los recursos para la inversión social, bajo la tesis que hoy retoma algunos gobiernos, especialmente desde Estados Unidos y de Argentina, y que aquí ya se expresaba que los recursos públicos no son para inversión social, los recursos del Estado, sino para 3 asuntos: Fuerzas Armadas, pago de deuda y justicia. Esta agresión se reflejó en el 2001 en una reforma constitucional regresiva que entre el 2002 y el 2024 le ha suprimido a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico de las transferencias de la nación a entidades territoriales la suma de 600 billones de pesos. De pronto ahora nos podrán decir en términos de dólares, 600 millones de pesos es un recorte brutal para cualquier. Esto es lo que se constituye en una verdadera expropiación. Esta agresión ha tenido consecuencias que no tenemos tiempo pues, de presentarlas, no solamente en cobertura. En el punto de vista pedagógico, que es el tema, tuvo 2 grandes propósitos: debilitar la función social de la escuela y debilitar el carácter profesional de la docencia. Ese es un propósito. La supresión, el debilitamiento de la escuela significa que la escuela ha empezado a ser reemplazada por instituciones que la sociedad creó para otros menesteres, cajas de compensación, por ejemplo. Y en segundo lugar, el debilitamiento de la profesión, el carácter profesional de la docencia, es suprimir que las diferentes niveles, modalidades o áreas, educación inclusiva, educación preescolar, etcétera, sean asumidas por personas que no están acorde ni tienen los títulos, desconociendo el desarrollo y el conocimiento humano para atender las poblaciones respectivas. Voy a hacer solo una mención: el caso de lo que conocemos como educación inclusiva, que requiere para atender a los chicos de síndrome de Down, requiere para atender los chicos con autismo, etcétera. Pues aquí se parte del criterio en esta tesis neoliberal de que todos somos incluyentes y por lo tanto no se requiere de las profesiones, de las especialidades que el conocimiento humano ha desarrollado para el efecto. Digamos que esos son 2 efectos muy duros, además de una cobertura que se ha suprimido, y creo que por razones de tiempo solamente podemos señalar que los chicos de 3 y 4 años están por fuera de la escuela, casi todos, solamente el 13% están en la escuela, que los chicos de 5 años están por fuera de la escuela pública, la mitad en edad escolar, y de 10º y 11 también la mitad. Aquí se habla mucho de que la cobertura ya está resuelta, y no es así. Esta es una primera agresión producto de estos efectos, además de lo que implica eso para las condiciones dignas de la docencia y las condiciones dignas de la labor pedagógica para todos los estudiantes de la comunidad educativa. Pero hay una segunda agresión, y es la agresión
de lo que podemos llamar en términos de la colonia de la Edad Media y ahora el oscurantismo y ahora las expresiones neofascistas. Es la decisión de suprimir el sistema educativo. Es decir, no basta con debilitarlo. Y eso ha tenido varias expresiones, entre las que hemos conocido. La primera, la que está hoy otra vez revivida, la llamada de proyectos de bonos escolares, que tiene el propósito de que los recursos públicos del Estado, todos los recursos públicos, sean puestos a disposición de los particulares, bajo la sofisma de que se trata de dar unos bonos a las familias para que escojan entre la educación pública y la educación privada. La apropiación de todos los recursos del sector privado implicaría la regresión de 200 años de batallas de la comunidad educativa y académica, porque no se trata sino de quién define, en el caso de preescolar a media, quién define qué se enseñaría, cómo se enseñaría, cómo se ingresa, cómo ingresarían los docentes. Pues simplemente el dueño del colegio, el del colegio privado. Estamos hablando de que los bonos escolares, además de apropiarse de todo el recurso público, si se llegara a aprobar, estaríamos suprimiendo libertad de cátedra, autonomía, democracia, ingreso por concurso, disolución de la comunidad educativa, de la escuela pública y del sistema educativo público. Es decir, no solamente tenemos hoy una agresión del extremo neoliberalismo, sino una fusión con las expresiones neofascistas que ustedes ya reconocen. Y una tercera agresión es complementaria de la anterior. La primera base del sistema educativo público. La otra tiene que ver con la agresión al declarar enemigo interno al magisterio y a los jóvenes. Y en este caso, frente a esta circunstancia, la vida por enseñar, llamamos nosotros un informe que le entregamos a la Comisión de la Verdad, pues se refleja en 1.100 docentes asesinados y asesinadas desde 1985, 3.000 del activismo, y muchas de ellas maestras de las escuelas periféricas que trataron de impedir el reclutamiento de sus niños o niñas de la escuela en las zonas apartadas. Pero acompañado de eso está la estigmatización, hoy animada desde el discurso de Trump y animada, por supuesto, al sur del continente por Milei. Lo de Trump, ustedes vieron la discusión en el discurso de posesión, pues expresa una agresión contra su propia docencia, y hoy ni siquiera las universidades como Harvard están exentas de una intervención. Frente a esto, pues nosotros hemos desarrollado pues lo que hemos denominado una poderosa conjunción entre la movilización social y el movimiento pedagógico. En el marco de las reformas sociales que buscan restituir derechos, hemos logrado en este proceso, después de 22 años de lucha, un acto legislativo que reforma la Constitución para restituir derechos, que acaba de quedar plasmado en el acto legislativo 03 del 2024. Buena noticia, Gabriela, porque cuando hicimos el seminario estábamos en ese proceso. Y en este acto legislativo hemos logrado restituir por lo menos 3 asuntos claves. El primero, pues restituir recursos que nos habían suprimido y expropiado entre el 2027 y el 2039. Pasaríamos a, no doy cifras para no alargar el tema. Segundo, elevar la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico a la condición de derecho. Y ustedes dirán, ¿pero cómo así? No, en materia de transferencias de la educación, de transferencias de recursos de la nación para las entidades territoriales, aquí los municipios y los departamentos, se habla de servicios y no de derechos. Logramos incluir derecho con el propósito de que el Estado tenga la obligatoriedad de la financiación. Y tres, hemos modificado en la práctica el artículo 67 de la Constitución Política, que limitaba la obligación del Estado solamente a la educación de 5 a 15 años
y de 5 años a la vera Victoria, esperamos que así sea, de 0 a 9 grados y de 5 a 15 años. Bueno, hemos logrado que este acto legislativo tenga hoy incluidos los 3 grados de preescolar hasta el 10º, es decir, cumplir 10º-11, la educación media, las escuelas normales, la educación inclusiva, la educación de jóvenes, adultos, etcétera, como una obligación del Estado, y aspiramos pues este proceso de universalización de la educación, salud, agua potable y saneamiento básico se modifique. Pero esta es la tarea que estamos hoy en medio de estas, y mañana tenemos el compromiso. Estamos impulsando una ley orgánica para que reglamente ese acto legislativo, porque tenemos un pulso. Lo que hemos reconquistado, los sectores que están en el Congreso y en la mayoría de los sectores de las regiones aspiran a apropiarse de los recursos que hemos reconquistado, y ese punto para nosotros, por supuesto, es inaceptable. Nosotros decimos que hay que garantizar el derecho y que las transferencias de la nación a las entidades territoriales vayan con destinación específica a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y no como ellos quieren que vayan a su libre albedrío en alcaldías y gobernaciones. Queremos entonces invitar a que nos acompañe en esta batalla. Y en segundo lugar, dados los acontecimientos últimos, tenemos que ratificar que nosotros condenamos la violencia, venga de donde provenga. Y en ese orden de ideas, el movimiento pedagógico ante la agresión y en la década del 80 impulsó el proyecto de Escuela Territorio de Paz, que ha tenido el propósito de resarcir la fractura que tuvo el conflicto interno en las escuelas. Hoy más que nunca, obviamente, es vigente, y para nosotros este aspecto es central. Finalizo diciendo, frente a la peligrosa fusión de extremo neoliberalismo y neofascismo, nosotros insistiremos en la poderosa conjunción de movilización social y movimiento pedagógico, y en este caso la invitación a que sea el constituyente primario el que lleve adelante las reformas sociales que una minoría privilegiada insiste en mantenerlos en el oscuro pasado. Muchas gracias a todos ustedes. En primer lugar, pues es evidente que nosotros en este proceso tenemos unas prioridades y entendemos que la financiación estatal y adecuada es una de las prioridades para garantizar el derecho. Creo que eso está absolutamente claro, y de allí que estemos impulsando las reformas en conjunto con el gobierno progresista y popular. Pero queremos señalar que ese es un escenario para garantizar las condiciones. Pero el verdadero sentido de la escuela, que es el que no nos dejan a ver, no hemos podido desarrollar por batallar por el de las condiciones, pues es de la apropiación del conocimiento más avanzado, de la generación del conocimiento más avanzado para poder desarrollar, pues no solamente las fuerzas productivas, como dirían algunos, sino también el bienestar de la población a través del conocimiento. Si no hay conocimiento avanzado, no solamente los pueblos no tienen bienestar, sino tienen subordinación a los que manejan o monopolizan los procesos de ciencia y tecnología. Nosotros no hemos perdido de vista eso. Esa es la esencia del movimiento pedagógico, tanto colombiano como el movimiento pedagógico latinoamericano. Y en ese orden de ideas, pues a la par de nuestras propuestas de financiación y de reformas, seguimos impulsando el movimiento pedagógico. Los pliegos de peticiones nuestros son síntesis de política educativa pública. Lo último que discutimos es la parte de las reivindicaciones. Lo primero es el tema. Entre los acuerdos que acabamos de suscribir, muy importantes, está el tema de un trabajo conjunto sobre el tema de reforma curricular. No de lineamientos, sino de una propuesta desde las áreas, niveles y modalidades que ponga a los maestros y maestras de todo el territorio en conjunción, en conexión, y es un proceso que nosotros estamos insistiendo en este momento. E incorporar a la política educativa pública aspectos claves para la especie y para la sociedad. El tema, por ejemplo, de la transición energética
y el medio ambiente, la igualdad de género, obviamente el tema de la paz, la memoria, la Escuela Territorio de Paz, y sobre eso también tenemos, también hemos incorporado pues todo el tema de la educación. Esto está en los acuerdos que acabamos de suscribir, en un punto que para nosotros es clave, porque eso no se pueden considerar temas transversales, ¿no? Como se dice, hagamos un proyecto transversal, no, eso no, de la esencia de la sociedad y de la especie. Y en eso pues seguiremos insistiendo. Yo entiendo mucho las discusiones que tenemos por el movimiento estudiantil del 71, pues yo estaba en secundaria, quiero aclarar, pero del movimiento estudiantil del 71 en Colombia, el más grande, el más extenso, que recogió el movimiento pedagógico del 81, pues en el 71 logramos derrotar la tesis de que hasta que no cambie el sistema no cambie la educación. Por eso impulsamos todo el proceso de movimiento pedagógico en el año 81, y por eso insistimos que no solamente es nuestro deber, sino no solamente nuestro derecho, sino nuestro deber hacer propuestas de política educativa pública en el escenario, porque la educación y la escuela en general es el escenario de la confrontación de las ideas, independientemente del modo de producción que se pueda estar desarrollando. Y a esa tarea seguiremos empeñados. Es una enorme distracción este punto de suprimir los recursos para la escuela. Es una enorme distracción el que se anden apropiando de los recursos. Y por eso para nosotros hoy una de las contradicciones más importantes es, o por lo menos una de las tareas más importantes, es evitar, es así, la premeditada intención de suprimir el sistema educativo público. Este es el objetivo principal de los sectores oscurantistas, y ahora ya no se les puede hablar eran muy de herencia colonial, ahora ya ligan con el neofascismo, de suprimir el sistema educativo público, y que lo que quede sea bajo la conducción de los empresarios, de las casas de compensación. No tengo nada en su función social en contra, sino que no pueden relevar la escuela, y adicionalmente, obviamente, en las confesiones religiosas. Y creo que la intención es mucho más allá también, insistimos, de una intención de extremo neoliberalismo. Es también una intención clara contra la escuela, todo ese oscurantismo que una señora poco cabal aquí planteó en un proyecto de ley que derrotó la movilización del estallido social, que se llamó el homeschool, que no se necesitan más maestros, sino bachilleres, y no se necesitan maestros especializados, sino bachilleres, y no se necesitan escuelas, sino las casas de los maestros o de los estudiantes. Ese proyecto lo hundimos en el movimiento, en el estallido social, entre otras cosas, para que se señale. Ahí es donde tenemos que mirar los rebeldes de lo peligroso, y a la propuesta, pues aquí que hay que fortalecer los procesos también de América Latina, ante la experiencia de los gobiernos progresistas, a pesar de lo escaso. En segundo lugar, el tema de las redes, como el caso de la red Strauss, y en el caso de de la Internacional de la Educación para América Latina, de la cual FEPODE orgullosamente hace parte en este proceso de movimiento pedagógico latinoamericano. Muchas gracias.